Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Ardió Troya en el Parlamento esta semana, jornadas maratónicas de sesión de la Cámara de Diputados para aprobar o desaprobar la idea de legislar en torno a la reforma tributaria que ha planteado el gobierno. Sin embargo, a pesar de escuchar mucho sobre los distintos argumentos de los parlamentarios, escuchamos muy poco respecto de cómo esta reforma va efectivamente a mejorar o empeorar la situación de las regiones. Ese es el tema del capítulo de hoy en Panorama 15. Bienvenidos todos. Panorama 15. La voz de las regiones. Hace unos días veíamos en Panorama 15 la preocupación de la zona franca de Magallanes por el proyecto de reforma tributaria y cómo se va a ver afectada. Quisimos saber esta vez qué opinan en la zona franca de Iquique los empresarios y si también asumirían los costos, de acuerdo a su juicio, los consumidores de esta reforma. Arturo Arévalo nos cuenta más. Preocupación ha generado entre los empresarios de zona franca de Iquique la reforma tributaria, con la que pasarían al pago de impuestos por las utilidades que generen ante la eliminación del Fondo de Utilidades Tributarias. Juan Morales, gerente de la Unión de Empresarios de Zona Franca, explica la modalidad. Con el nuevo sistema, todo el mundo va a estar obligado a pagar sobre las utilidades generadas o devengadas, del orden del 22,5% respecto del 35% que paga régimen general. O sea, hoy día pasamos de un régimen de 0 a 22,5%. El impacto de la reforma tributaria en zona franca es relevante por cuanto se aplicaría a una de las palancas de desarrollo más importantes de la región. Nosotros hemos hecho ver a nuestros parlamentarios, le hemos enviado como asociación de usuarios, le hemos enviado algunas propuestas que esperamos que sean acogidas y que ellos lo puedan defender en el Parlamento. Indicó además que de proceder la reforma tributaria, esta implicaría un alza en esa proporción en el precio de los productos. Pero Zona Franca tiene un contrato de concesión hasta el año 2030 y exime el pago de impuestos a los usuarios por las utilidades que obtienen. Así lo indica el artículo 5 del documento, que señala que se mantienen inmutables los tratamientos tributarios desde el año 1990 hasta el año 2030, mientras dure la concesión para la SOFRI y sus usuarios, dice. En consecuencia, tenemos una regla de inmutabilidad. Nosotros estimamos que esa regla de inmutabilidad prima por sobre una modificación que el Ejecutivo envió en el decreto de Hacienda 341, que es el que regula la zona franca. En consecuencia, estimamos que la reforma tributaria no debería afectar a la zona franca ni a sus usuarios. ¿Y qué sucederá después del año 2030? Podría ser renovada. Ese es un tema que también va a estar en discusión en algún minuto, porque el sistema del centro de zona franca, el centro de negocio, ha funcionado muy bien. En consecuencia, no le veo razón para que no pueda continuar y prorrogarse. El presidente del directorio de Zona Franca añadió además que están haciendo las gestiones para entrevistarse con el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, el senador Ricardo Lagos, previa entrevista con los parlamentarios de la región para defender los intereses de la Zona Franca. Ya la semana anterior se reunió la Comisión Asesora Presidencial de Descentralización y una de las propuestas es la regionalización de las 3 empresas del Estado, como son la empresa portuaria de Iquique, el aeropuerto y la Zona Franca, y que todos los territorios que pertenecen a bienes nacionales sean administrados por el gobierno regional. En Iquique, Arturo Arévalo, Panorama 15. Ante los fatales episodios de contaminación que se han registrado en la Araucanía, este mes las autoridades evalúan extender la restricción del uso de leña a los nuevos sectores de la comuna de Padre Las Casas. El alcalde, por supuesto, aseguró que los perjudica directamente, pues son un pueblo que tiene pocos recursos y esta es la única manera con que se calefaccionan. La polémica en la nota de Silvia Payán. Cerca de 10.000 viviendas se sumarían a la medida de restricción en el uso de la leña que en invierno pasado afectará al polígono denominado Javiera Carrera, uno de los más acomodados de Temuco, medida que generó un rechazo inicial, pero que tras su implementación fue bien recibida principalmente por la población más afectada, enfermos crónicos, niños y adultos mayores. Sin embargo, la mala calidad del aire que ha presentado 3 episodios durante el mes en curso hace inminente la aplicación de la alerta sanitaria y con ello la polémica medida, que según autoridades aumentará la zona de restricción incluyendo a Padre Las Casas, anuncio que generó el rechazo de las autoridades comunales que aseguran no hay alternativa de calefacción para sus vecinos.
Como médico y como siendo parte de la red de urgencia de esta comuna, nos podemos decir que la enfermedad respiratoria, especialmente en nuestros niños, en los lactantes y en los adultos mayores, se ven incrementadas en un triple. Más allá de que se tenga conciencia o no que se está contaminando, el tema de qué otra alternativa le damos a la gente. Y ese es el gran problema. Uno podría pensar subsidiar el cambio, por ejemplo, de la combustión lenta a pellet, pero ¿quién va a ser el responsable de financiar eso? Afirmaciones que fueron refutadas por el especialista en biomasa Ronnie Pantoja. Pero verlo exclusivamente desde salud pública genera un atraso en las soluciones reales que hay que empezar a implementar en esta década, digamos. Aunque desde la cartera regional de salud no hubo una versión oficial, la aplicación de la alerta sanitaria y su restricción ya es un hecho. El casi $1 millón en multa que se arriesgaba durante el año pasado es lo que preocupa a las cerca de 300 familias de Fundo El Carmen que se niegan a ser parte de la restricción dado que compraron la leña certificada. ¿Qué pasará? Lo sabremos en las próximas semanas. Para Panorama 15 fue el informe de Fernando Recondo y Silvia Paillán. El abandonado edificio de los andenes de ferrocarril de Arica a La Paz tendría finalmente un útil destino. La Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos levantará una biblioteca pública sin alterar el patrimonio de la histórica construcción. Mario Pena con el detalle. En el año 2008, el gobierno regional compró el edificio del ferrocarril Arica a La Paz en la suma de 820 millones de pesos. En la oportunidad, estas dependencias habían sido destinadas para oficinas del futuro Ministerio de la Cultura. Pero pasaron los años y el proyecto quedó estancado. Se continuó con las conversaciones con la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, DIVAM, y el Consejo de Monumentos Nacionales, pero sin llegar a concretar esta aspiración. La DIVAM propuso al gobierno regional la construcción de una biblioteca en el sector de andenes, pero sin alterar la estructura que es parte del Tratado de 1904 entre Chile y Bolivia. La propuesta de la DIVAM es construir en ese andén una biblioteca regional, pero de tal forma que resalte el edificio, no que vaya a ser ni superior ni vaya a opacar al edificio. Incluso contemplamos la posibilidad de hacer un piso subterráneo, cosa que la edificación vaya o esté diseñada de tal manera que pueda resaltar la construcción antigua, que es la que tiene realmente el valor. El edificio del ferrocarril de Arica a La Paz, inaugurado el 15 de mayo de 1913, hoy se encuentra en muy mal estado, ya que presenta fallas estructurales producto de los sismos ocurridos años anteriores y del pasado 1 de abril, el cual acentuó aún más los daños. El edificio, patrimonio cultural, debe ser restaurado sin modificar su forma original, manteniendo la línea arquitectónica. El daño que tiene es un daño acumulativo de distintos sismos, hay daño estructural, lo que ha informado la Dirección de Arquitectura, y la idea es generar un proyecto de restauración integral en el cual hemos venido trabajando, donde se alberguen actividades culturales, artísticas, donde va a haber espacios también para las agrupaciones de los jubilados ferroviarios, donde va a haber una especie de sala interpretativa de todo el patrimonio ferroviario. Por otra parte, y pese a que desde enero del 2013 el tramo chileno del tren Arica-La Paz está activo, a la fecha no hay contratos para operar la vía. Según el gerente general del ferrocarril, Fernando Peña, hay propuestas muy interesantes para explotar comercialmente la línea. Agregó que están avanzados los trabajos de reparación de la vía, que resultó dañada en 80 kilómetros luego del terremoto del 1 de abril. Mario Pena, Panorama 15. Cuidar el medio ambiente con un negocio sustentable. Eso es lo que lo hace sustentable, claro. Es la idea central que ponen en marcha dos emprendedores del Maule gracias a un capital abeja. Logran reciclar y buscan ampliar sus redes en Talca. Claudio Aguilar con esta iniciativa verde. Con la idea de generar un cambio en la conducta de los habitantes de Talca, dos amigas se reunieron para decidir cómo es que cuidarían el medio ambiente que les entregarán a sus hijos y nietos. Así nace Recicla Plus, una empresa que hoy se dedica al reciclaje de botellas plásticas, de bebida, jugos y agua mineral desechable. Pero como todo inicio no fue lo que esperaban, no se ha masificado el concepto de reciclaje en la capital regional. Sin embargo, esta idea ha tenido un efecto positivo. Llegamos a la alternativa que es el contenedor de malla y quisimos llegar a la población en definitiva, acercarnos nosotros a ellos y no que ellos tuvieran que ir a un punto limpio que les quedaba más lejos. Sin un peso en los bolsillos, buscaron ayuda. Tras golpear muchas puertas, conocieron el programa Capital Abeja de Cercotec, perteneciente al Ministerio de Economía, que les entregó el aporte inicial para alcanzar el primer peldaño de sus aspiraciones.
El Capital Abeja es una tremenda herramienta de apoyo al emprendimiento femenino porque les entrega los recursos necesarios para poner en marcha un negocio. Los primeros intentos no dieron resultados. La idea es vincular a los habitantes de Talca y así es como se fabricaron los nuevos contenedores para llegar a todas partes de la ciudad con el mensaje de reciclar. Así como lo hacen estos niños de la Escuela de Lenguaje Integralén, son cientos los talquinos que han optado por el reciclaje, apoyando iniciativas como las de estas emprendedoras de Recicla Plus. A diario, los más de 90 contenedores repartidos por toda la ciudad son retirados para trasladarlos hasta una bodega que comparten con otra empresa y así continuar con el proceso del reciclaje que les permita llegar a los 5.000 primeros kilos que serán vendidos en Santiago. Vine una mañana como a probar el trabajo y me quedó gustando porque es práctico, no es monótono, uno no está haciendo todo el rato lo mismo y sirve para el ingreso que necesita uno. La ciudad ha sido invadida por los contenedores de reciclaje, los que han tenido una gran aceptación, por lo que ya se trabaja en aumentar su presencia, no solo para hacer más sustentable el emprendimiento, sino que contribuir de mejor forma al cuidado del medio ambiente. Claudia Aguilar, Miguel Gómez, Panorama 15. Como siempre aterrizan las informaciones de nuestro medio asociado, los diarios ciudadanos de la red Mi Voz. Comenzamos con una interesante noticia en el norte del país. En Arica está en evaluación la implementación de un centro de salud municipal para mascotas. La idea se enmarca en un grupo de medidas que busca dar solución a los diferentes problemas de salud que sufren los perros y otras mascotas en la región. De concretarse la idea, este sería el primer centro del país de este tipo. Buscan más información en elmorrocotudo.cl. El amaule.cl nos cuenta que en Linares se inauguró el nuevo centro de reinserción social. El recinto, que tiene 700 metros cuadrados y significó una inversión de 96 millones de pesos, beneficiará a cerca de 1.000 ciudadanos de la comuna que han cometido delitos, pero se encuentran cumpliendo penas alternativas a la privación de libertad. Atentos en Osorno porque en Rahue Bajo continuará este fin de semana la campaña Osorno Ciudad Más Limpia 2014. La iniciativa que ejecuta el municipio local irá en beneficio de los vecinos residentes del sector, quienes tendrán la posibilidad de eliminar de forma gratuita sus desechos como chatarra y electrodomésticos que están en desuso. En elbacanudo.cl puedes encontrar mucha más información si estás interesado. Y por supuesto, antes de ir a la pausa, queremos felicitar a San Marcos de Arica, que retornó a la serie de honor del fútbol chileno esta semana. Ahora sí, y con los homenajes que corresponden, nos vamos a comerciales, pero volvemos muy pronto. Panorama 15. La voz de las regiones. Panorama 15. La voz de las regiones. Jornadas maratónicas en el Congreso a propósito de la ley tributaria. Hemos tenido una semana muy difícil en la que se han planteado muchas objeciones a cómo los diputados han enfrentado o no la discusión en torno a esta reforma. Así que hoy día estamos con Vlado Mirosevich, diputado por Arica y Parinacota. Muchas gracias por estar con nosotros, Vlado. Hola Paloma, encantado de estar en este gran programa. Vlado, partamos por el principio. La sensación de la ciudadanía en general es que la reforma se aprobó un poquito express. Eso, de alguna forma, se les va a devolver a ustedes, los diputados, porque es una reforma en torno a la cual hay muchas expectativas. Las regiones en particular tienen una gran expectativa en torno a la reforma que por ahora nadie ha atendido necesariamente. ¿Cuál es tu sensación de cómo se ha dado esta discusión? Bueno, tú lo dijiste, ¿no? Fue una reforma que se envió muy rápidamente. Este sistema es muy presidencialista. Los diputados en esto tenemos más bien que aprobar o rechazar, pero hubo poco espacio para que el gobierno tomara parte de nuestras indicaciones, ¿no? Yo me quedé con la sensación de que fue todo muy rápido y donde, por ejemplo, las regiones no tuvimos mucho que participación en cuanto a que los tributos se queden también en nuestras regiones, ¿no? Yo siento que la reforma fue un poco apresurada a propósito del 21 de mayo. Y si bien comparto el espíritu general de la reforma, creo que no es la manera de discutir una cuestión tan relevante como los tributos, ¿no es cierto?, los impuestos. Yo quedé con una mala sensación en general, contento porque fue un día histórico que se aprobara esta reforma, que nos pone, ojo, nosotros hoy día somos de los países que menos paga impuestos en el mundo.
Lo único que hace esta reforma es ponernos en el grupo de los países medios. Tampoco somos de los países que más va a pagar, sino que simplemente nos ponen en los países medios. Y yo comparto esa posición y creo que esto tiene que ver con educación gratuita y otras demandas que son súper necesarias para que Chile siga creciendo. Sin embargo, la manera en la que se hizo no me gustó para nada. En particular, las regiones y la región de Arica y Parinacota tiene una permanente demanda de que, por favor, si se generan proyectos grandes que generan externalidades negativas para las personas que allí viven, al menos los tributos reparen de alguna forma eso o ayuden a contener esas externalidades. Sin embargo, eso está en el diálogo, pero no está en la reforma. ¿Cómo ustedes ven un camino para poder asegurar que las regiones y a quienes ustedes representan puedan finalmente obtener lo que merecen? Sí. En Arica, justamente con un grupo de organizaciones ambientalistas, construimos una propuesta que tiene que ver con los impuestos verdes. En esta reforma tributaria el gobierno introdujo los impuestos verdes en el artículo 5 y dice que si una empresa contamina tiene que pagar, que es como el gran principio que hay en toda la legislación del mundo. Quien contamina, paga. Y nosotros le quisimos proponer al ministro de Hacienda una propuesta ecorregionalista. El que contamina paga, pero paga no en Santiago, paga en la región donde contaminó, porque ahí es donde se tiene que hacer la mitigación. Entonces, si es que tenemos en Arica, por ejemplo, una industria pesquera que contamina la ciudad, bueno, que esa plata que tiene que pagar de ese impuesto verde, que quede en la región porque nosotros somos los que tenemos que mitigar eso. No tiene mucho sentido de que la recaudación de ese impuesto se vaya para Santiago, ¿no? Y en ese contexto, si bien me parece bien los impuestos verdes, yo voté a favor de ese artículo, creo que la recaudación de esta reforma tributaria es absolutamente centralista. O sea, se recauda más, pero se recauda para Santiago, no para las regiones. Entonces ahí es donde intentamos convencer al ministro, no fue mal, para que la plata quedara en las regiones, ¿no? Ahora hay una comisión asesora presidencial para la descentralización y el desarrollo regional andando. Esa comisión va a entregar sus resultados en septiembre y en teoría las sugerencias que de ahí surgen en torno a lo tributario y a todos los otros temas que abordan la descentralización en general, se supone que son para que la presidenta los vea y los implemente. ¿Qué pasa con la temporalidad de la discusión de la reforma tributaria? ¿Cómo vamos a poder hacernos cargo de esas sugerencias que lógicamente van a hacer que los tributos queden en las regiones, etcétera? ¿Cómo ven ustedes una salida o cómo ven ustedes una salida a esas soluciones, digamos? Lo conversamos con varios ministros y ellos dicen esta reforma tributaria tiene un tiempo distinto a lo que nos va a decir esta comisión de descentralización. Lo que va a pasar ahí es que esta reforma tributaria se aprobó en la Cámara, después va al Senado, se va a aprobar y después nos van a llegar las recomendaciones pro regiones. El compromiso que tuvimos del gobierno, de algunos ministros, es que una vez que lleguen esas recomendaciones pro regiones, tengamos una ley especial para que, por ejemplo, una ley de rentas regionales, para que la plata quede en las regiones, no como sucede hoy día. Y el gobierno está dispuesto a abrirse a esas recomendaciones. Yo espero, y espero no solamente por el bien del gobierno, espero por el bien de las regiones, que se escuchen estas demandas. De lo contrario, ¿qué va a pasar? Va a venir una gran revuelta en las regiones, de decir, ¿hasta cuándo vamos a esperar especialistas? ¿Hasta cuándo vamos a esperar que Arica está abandonada? No hay tiempo que esperar, ¿no? Yo creo que el gobierno tiene que, una vez le lleguen esas recomendaciones de la Comisión Valenzuela, espero que actúe rápidamente. Si es que no lo hace, yo tengo la sensación, y no es una amenaza ni nada menos, es algo que yo me toca constatar todos los días en Arica, va a haber una gran revuelta para que los territorios participen también de la riqueza que producen, ¿no? Nosotros también creemos lo mismo en todo caso, no es tan subjetivo. Es un diagnóstico compartido. En las y esto no tiene que ver con estar a favor del gobierno, estar en contra del gobierno, esto tiene que ver con que... Con un hastío regional en el fondo. Hay durante mucho tiempo una rabia acumulada que alguien tiene que poner el cascabel al gato. Arica tiene 40 años de abandono. Si uno mira Tacna, por ejemplo, Tacna es el ejemplo de una ciudad que en 2 décadas ha crecido al doble de Arica, que tiene comercio, que tiene industria, que tiene turismo. ¿Cuál es el diagnóstico ahí? Porque el dolor de Arica-Tacna es algo que basta ir a la plaza de Arica para conocerlo, ¿verdad? Todo el mundo habla de esa diferencia y de cómo Tacna creció en relación a Arica. ¿Qué fue lo que se hizo ahí bien, que ustedes observan y aplauden y que les gustaría que se replicara en Chile para poder tener una ciudad mejor y más desarrollada? Sí. Perú atinó con las regiones. En un determinado minuto dijeron esto va a ser una política de Estado. Que Tacna tenga una política de fronteras vivas, que nuestras fronteras, la manera de ejercer la soberanía, sea a través de mayor población, de desarrollo económico, porque eso es reputación internacional, tener las fronteras no abandonadas como las tiene Chile. Y eso fue una política de Estado que ha trascendido los gobiernos de turno. Entonces yo creo que en eso Perú ha demostrado ser un país más serio que Chile, porque dice, esta es la dirección
y la mantiene hasta el final, más allá de que cambie colores políticos distintos. Eso le falta a Chile, una mirada a largo plazo. ¿Por qué son capaces de plantearse una mirada y mantenerla? Porque en teoría nuestros presidentes también hablan de las miradas de largo plazo, pero con el cambio del sistema político como está construido es súper difícil mantenerla. Sí. Yo creo que Perú entiende bien, ellos consideran a Tacna como el lugar donde le podemos ganar a Chile. Entonces han puesto toda la atención en Tacna, de tal manera de decir, nuestra frontera es mucho mejor que la frontera chilena. Y es más, si es que ellos siguen agudizando estas contradicciones económicas entre una Arica que está más bien con 40 años de abandono y un Tacna que está repuntando fuertemente, esas contradicciones económicas en un determinado minuto, dicen los peruanos, va a terminar incluso en Arica levantando banderas peruanas. Eso lo dice el Estado peruano, ese es el objetivo, ¿no? Yo siento que Chile aquí se pierde una tremenda oportunidad de no tener una mirada geopolítica. Esto le ha faltado, no es una crítica a este gobierno o al anterior, esto es una crítica general al Estado. El Estado en Chile es centralista, es el más centralista de América Latina, y mientras no entienda de que los territorios de frontera son relevantes, la verdad es que no vamos a tener profesionales en los hospitales, porque nadie se va a ir para Arica porque sí, tienen que haber incentivos, y me parece que ahí es donde el gobierno de la presidenta Bachelet tiene que hacerse cargo de una demanda histórica, ¿no? Y yo tengo fe que lo va a hacer. Si es que no sucede, créeme, Paloma, yo voy a ser el primero en marcar los puntos sobre la I y en denunciar esta situación que se mantiene hace mucho tiempo ya, ¿no? Tenemos una situación, quiero ayudar a que se comprenda un poco el punto, porque más allá de quién tiene la mejor frontera, que podría ser una competencia chiquita o medio infantil, ¿cuál es la importancia que tiene tener una ciudad fronteriza desarrollada? O sea, por ejemplo, hablando del potencial, la potencial apropiación del puerto de salida por parte de Tacna, por ejemplo, los canales comerciales, o sea, como ayúdanos a entender un poco por qué es importante que Arica crezca más allá de que es importante porque es bonito que todas las regiones crezcan, digamos. Claro. Arica tiene una importancia estratégica y geopolítica. Por lo tanto, Arica debiese aspirar a tener uno de los puertos más grandes del norte, un megapuerto, no como tenemos hoy día, que si bien ha crecido, y hay ya muchos proyectos quedó chico. Eso. Hay muchos proyectos, pero es mucha plata. Entonces ahí es donde el Estado tiene que apañar a la región y decirle, sí, tu vocación va a ser una vocación de servicios logísticos o portuarios, porque Arica tiene una vocación internacional, indudable. ¿Dónde estamos ubicados, no? Debiésemos aspirar a que la carga brasileña saliera por Arica, pero para eso necesitamos un buen puerto, ¿no? Entonces, son cuestiones como esas de mediano plazo, donde requerimos que Santiago y el gobierno y el Estado central nos acompañen en esos proyectos. ¿Qué es lo que va a pasar si es que no sucede eso? Tacna va a tener un gran megapuerto, va a agarrar la carga boliviana y peruana, y con eso va a matar un poco esta vocación internacional de Arica. Ya no han ganado en comercio, ya no han ganado en turismo y en servicios. Entonces, siento que este tipo de decisiones hay que tomarlas rápidas. Si uno le pregunta a un presidente de Chile, ¿qué imagina de Arica en 15 años? Probablemente no va a saber qué responder. Si uno le pregunta a un presidente de Perú, ¿qué imagina de Tacna en 15 años? La respuesta es clarísima, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que en mi rol y el de otros parlamentarios regionalistas que somos independientes, no estamos en el gobierno o en la oposición, es justamente poner esta agenda en la mesa y patalear. Nuestro rol es patalear en el Congreso, no es ir simplemente a decir sí o no, sino que instalar una agenda nueva, que no existe, que está ausente y que durante mucho tiempo no se ha discutido con la seriedad que se requiere. Vlado, ustedes, digo, tú y tu equipo, implantaron el tema de las mineras y de cómo las mineras estaban fuera de la discusión tributaria. Sí. Avancemos sobre eso. ¿Por qué son los grandes ausentes? ¿Qué pasa? A nadie se le puede pasar no meter a las mineras en la reforma. Esta reforma tributaria, nosotros decíamos en el Congreso, no se trata de ser de izquierda o de derecha. Esta reforma tributaria es una tarea nacional, de unidad nacional. Chile tiene que terminar con la desigualdad, porque de lo contrario no es viable nuestra democracia, nuestra estabilidad, el libre comercio, en fin. Necesitamos esta reforma tributaria. La pregunta es, si es que esta es una tarea nacional de todos, ¿por qué vamos a excluir a las mineras? Las mineras, y esto probablemente muchos no lo saben, en Chile se paga el impuesto más bajo del mundo a la minería, más bajo del mundo. Y por otro lado tienen las rentabilidades más altas del planeta, o sea, es inversamente proporcional. Pago poco impuesto, pero tengo la rentabilidad más alta del mundo. Por lo tanto, nos parece eso algo anormal y muy raro que el gobierno no lo haya querido incorporar en la reforma tributaria. Es cierto que las mineras van a pagar más con esta reforma tributaria porque todas las empresas van a pagar más, del 20 al 25 de la utilidad. Eso es cierto.
pero la gran minería debiese tener un impuesto específico más alto, ¿no? Y eso es lo que quedó ausente, se lo dijimos al ministro, lo dijimos en la sala, se abrió todo un debate al respecto, porque nos parece que la gran minería tiene que participar de esta tarea nacional. Si es que un pyme se está poniendo para la reforma tributaria, ¿cómo no le vamos a pedir a la gran minería que tenga un impuesto específico o un royalty más alto? Nos parece de todo sentido común, ¿no? Hay mucho miedo en la clase media y en los pymes justamente de que esta reforma termine siendo muy difícil para ellos de enfrentar. ¿Cuál es tu diagnóstico respecto de estos sectores y cómo esta reforma los va a afectar directamente? Esta reforma está orientada sobre todo, por ejemplo, la eliminación del FUT, que es como el corazón de la reforma, está orientada más bien a las grandes empresas. Solo el 5% de las pymes utilizan el FUT. Por lo tanto, esta gran reforma, el corazón de la reforma, lo cierto es que no va en desmedro ni de la clase media ni de las pymes. Va más bien a hacer una justicia tributaria con las grandes empresas en Chile que no pagan impuestos en general. Hay muchas maneras de hacer una ingeniería tributaria y terminar no pagando impuestos en las grandes empresas. Y eso es conocido por todos los especialistas de izquierda a derecha, había un consenso al respecto. Por lo tanto, la eliminación del FUT, lo cierto es que no va a afectar a las pymes y tampoco a la clase media. Sí hay otros temas de la reforma tributaria que no pudimos discutir, que no pudimos votar por separado, que a mí me preocupaban con respecto a la clase media, pero en general yo diría que ha habido mucha desinformación y una campaña de desinformación promovido por algunos para que esto más bien se confundiera el debate. Porque esta reforma tributaria va hacia los grandes empresarios, eso no cabe ninguna duda. Y habían algunos que se decían defensores de la clase media, que votaban en contra por la clase media, lo cierto es que estaban defendiendo a los grandes empresarios. Con quienes, por lo demás, yo no tengo nada en contra. En Chile, en general, tenemos una clase empresarial con respecto a América Latina bastante buena. Pero justamente por eso hay que hacer una reforma tributaria, porque no podemos tirar el chicle de la desigualdad más. Tenemos que pedirle a esos empresarios que en Chile le va bien, porque Chile es un país estable, en paz, pedirles también que participen de esta justicia social que Chile requiere. No pueden estar ajenos. Como siempre se nos acabó el tiempo, pero estamos muy contentos de que haya podido estar acá. Así que esperamos volver a tenerte aquí en Panorama 15. Bien, Paloma, muchas gracias. Hasta aquí llega este capítulo. Tratamos de meternos desde las regiones en una reforma que ha olvidado a las regiones por ahora, para poder cobrar en el momento que corresponda estos compromisos que se hacen. ¿Va a haber una ley o no va a haber una ley que se haga cargo de los temas que le importan a las regiones, que las platas queden en las regiones para que se puedan construir de una mejor forma? Ojalá. Nos vemos en el próximo episodio. Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.